Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Nuestro Padre San José cuidó de practicar su justicia solo delante de Dios. Por eso es el Espíritu Santo quien se complace en llamarle Vir Justus. Con esas dos palabras nos lo presenta el Evangelio. Bastan y sobran. Era un hombre santo, amante de la voluntad de Dios, de la que no se apartó jamás, ni un milímetro. Y porque practicó su justicia sin más miras que la complacencia divina, Dios puso esa santidad sobre el candelero de la Iglesia para que nosotros le invoquemos como su patrono, patrono de la Iglesia universal. Declarado así por la santidad del Beato Pío IX en 1870, en unos momentos difíciles, convulsos para la Iglesia. Tuvo lugar entonces no solo la usurpación de los estados pontificios, sino ese increscendo progresivo que en Europa se iba convirtiendo en el clamor rampante del liberalismo y que después ya adquiriría tonos mucho más agresivos en el primer tercio del siglo XX, hasta llegar a este estado de hostilidad no tan fuertemente proclamada, pero mucho más orquestadamente ejercida contra la Iglesia. Por eso hoy tenemos que invocar más que nunca a San José como a su patrono, no solo porque las naciones católicas ya no lo son, no solo porque no sabemos dónde está la familia católica y la juventud católica y las instituciones y los individuos católicos, sino porque la propia Iglesia católica ha emprendido en muchos de sus ámbitos y por parte de muchos de sus miembros, a veces de los que menos cabría esperarlo, un camino de autodemolición, como ya dijo el Papa Pablo VI. Y esto es mucho más grave de lo que casi nadie se está dando cuenta. Cuando la propia Iglesia católica, garante de la única verdad, garante de la auténtica doctrina, comienza a hacer concesiones, a someterse ella misma a ambigüedades y a ofrecer rebajas, entonces se niega a sí misma. Pero está San José para asistirla. El 15 de agosto de 1889, el Papa León XIII escribió una brevísima encíclica de las más de 100 que escribió, en este caso sobre San José. Al cumplirse el siglo, la conmemoró con una carta apostólica, también breve y muy hermosa, San Juan Pablo II. La de León XIII se titula Quamquam Pluries, la de Juan Pablo II, Redentoris Custos. Y en la primera, el Papa Pecci, que adentró a la Iglesia en el siglo XX, consagrando el mundo al corazón de Jesús, habiendo recibido el testigo de su predecesor Pío IX, cuyo sepulcro está allí en la Basílica de San Lorenzo Extramuros, presidido por un hermoso mosaico de San José, costeado por todas las naciones católicas entonces, pues el Papa León XIII escribe esta encíclica, muy breve, como digo, y tiene 3 partes. La primera es la historia de la devoción a San José que se va desarrollando lenta y paulatinamente en la Iglesia. Y la última parte es una especie de arenga piadosa a todas las clases sociales, pero especialmente a los obreros, para que pongan sus ojos en San José. Tengamos en cuenta
que estaba despertando en Europa y la Iglesia uniéndose con interés la cuestión obrera. Este es el Papa que escribe la famosa encíclica Rerum Novarum. Pues bien, en medio de esas dos partes, la presentación de la historia de la devoción y la exhortación a los trabajadores, está la parte central. Y en ella el Papa se detiene un poco, dentro de la brevedad, repito, de la encíclica, en explicar las razones por las que San José ha sido declarado patrono de la Iglesia Universal. Y la razón principal es, sobre todo, aquella en la cual estriba la grandeza de la santidad del bendito patriarca, que le coloca por encima de todos los santos y ángeles del cielo, salvando su esposa inmaculada, naturalmente. Y esta razón es que San José está unido por la divina providencia al misterio, al orden hipostático, cosa que no se puede decir de ningún otro santo. Que la encarnación del Verbo se produzca uniéndose sustancialmente las dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona divina, es posible gracias al sí de María. Y este sí está cubierto por el amparo, por la protección, humanamente hablando, y en el plan espiritual, por la obediencia de fe de San José. Y esto es lo que hace grande a José de Nazaret, que él es el custodio de este misterio maravilloso que cambia el mundo, la unión hipostática del Verbo. Por eso, dice León XIII, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, porque del hecho de ser esposo de María y padre putativo de Jesús, manan su dignidad, su santidad y su gloria. Supera con mucho, lo sabemos, a toda otra dignidad humana la dignidad de María, pero inmediatamente después viene la alteza de la santidad de José, porque Dios se lo ha dado a la Santísima Virgen no solo como compañero de vida, testigo de su virginidad y tutor de su honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal en la excelsa grandeza de ella. Él se impone entre todos por su augusta dignidad, dado que por disposición divina fue custodio y en la creencia de los hombres, padre del Hijo de Dios. Y por eso este Hijo de Dios se sometió a José, obedeció a José, reverenció a José. Y José fue su custodio legítimo en cuanto que padre de familia, cabeza de aquella sociedad humana perfecta que fue el hogar de Nazaret. Él se dedicó con gran amor y diaria solicitud a proteger a su esposa y al divino niño. Trabajó para ellos, cuidó al niño de la muerte cuando era amenazado por los celos de Herodes, le encontró un refugio en las miserias del viaje y en la amargura del exilio. Fue siempre la compañía, la ayuda y el apoyo de la Virgen y de Jesús. Pues ese hogar que él cuidó con tanto desvelo y cariño contenía dentro de sí, como en un germen, a la Iglesia naciente. Y por eso, si la Santísima Virgen, por ser Madre de Jesucristo, es Madre de todos los cristianos, porque a todos nos dio a luz místicamente en el Calvario, también José contempla a la multitud de cristianos que conformamos la Iglesia como confiados especialmente a su cuidado. Y por eso sobre la Iglesia conserva él, dice León XIII, cierta paternal autoridad. Y por eso nos gusta llamarle, sabiendo que no tenemos más que un Padre que es Dios, también a él nuestro Padre y Señor San José, porque se nos señala por la divina providencia como a aquel otro José de Egipto y se nos dice, ite ad Joseph, cuando vuestros graneros estén vacíos, cuando os falte la ilusión, la fe.
Cuando os cueste entender tantas cosas dentro de la misma Iglesia en estos tiempos de confusión y división diabólicas, id a José. Como entonces solía tutelar en todo momento a la familia de Nazaret, así ahora proteja y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Las ideas tan hermosas que expone el Papa en esta parte de la encíclica son las que recoge más resumida, pero no menos bonitamente, en esa oración que él ordenó que se recitase al final del rosario el mes de octubre. A te, beate Joseph, a vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, etc. Pues bien, esta es nuestra dulce, voluntaria, gozosa obligación, acercarnos a la tutela infalible del bienaventurado José y encomendarle la Iglesia. No te dejaré, nos dice San José, como nos ha dicho hoy la palabra de Dios. Y lo mismo que Elías a Eliseo, él nos confirma en la esperanza a cada uno de nosotros. Pídeme lo que quieras que haga por ti. Y sabemos que Él es el despensero de los tesoros de Dios y tiene en sus manos todas las gracias para su pueblo, que es la Iglesia. Y nosotros debemos pedirle, aunque parezca osado, como Eliseo a Elías, que yo reciba 2/3 de tu espíritu. No pides algo difícil, nos dice José, pero sin embargo Él nos asegura cubrirnos con su protección. En Él no hay espectacularidades grandiosas como en Elías, que fue arrebatado por el carro de fuego. Y sin embargo, al verle en el cielo, en su gloria, yo, hijo de la Iglesia, puedo exclamar también, mirando a José, Padre mío, carro y auriga de Israel, porque Él es el que lleva en sus manos las riendas de esta Iglesia que va caminando siglo tras siglo entre los consuelos de Dios y las persecuciones de los hombres. De esta Iglesia a la que los santos padres llamaban en los primeros tiempos casta meretrix. De esta Iglesia donde crecen al mismo tiempo juntos el trigo y la cizaña. De esta Iglesia en la que la cizaña hoy es tanta y tan alta que parece que está por ahogar al trigo. Pero el trigo está ahí, meciéndose al viento del Espíritu, dejándose dorar por el sol de la caridad del corazón de Jesús y recibiendo los riegos, los cuidados del divino jardinero que es José de Nazaret. Encomendémosle a la Iglesia en estas horas graves y que Él, al mirarnos a nosotros asistiendo al sacrificio de su Hijo, se complazca en nuestra pobre plegaria porque va unida a aquella de valor infinito, que es la de la sangre de Cristo, y con su esposa, la Virgen Inmaculada, siga asistiendo a su Iglesia, la defienda de sus enemigos y de toda adversidad, y haga que sea aquello que está llamada a ser la Iglesia católica, el sacramento de la verdad y de la unidad en medio del mundo. Así sea.